El apóstol Pablo lo entendía también y predicaba y decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta ahora, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Volver otra vez a la imagen de Dios. A menos que el hombre vuelva a su imagen, a la imagen con Dios, él seguirá teniendo crisis de existencia. Dios dice tan claro: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Ahí es donde está la clave para vivir. Ahí es donde está la clave para volver a la realidad de la existencia. Dios dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahí está el todo de tu vida. Ahí está el todo de tu existencia. Y bueno, como la palabra de Dios y el volver a Dios nos vuelven a la realidad de vida, vamos a ver los siguientes pasajes. ¿Qué obtengo si me vuelvo a Dios? ¿Y qué voy a obtener si me vuelvo a sus mandatos? Porque eso es el todo del hombre. ¿Qué es lo que obtengo? Vamos al libro de Deuteronomio, por favor. Abra su Biblia ahí. ¿Cómo podemos volver a la realidad de vida? Deuteronomio capítulo 8. Sí, hermano, es que mire, muchas veces estamos nosotros caminando en la vida y a veces hasta aún cayendo en crisis, ¿sí? Crisis de existencia. ¿Pero por qué? Si nada más que es que nos retornemos a Dios y a su palabra y todo vuelve a tomar su rumbo. No hay razón para estar en crisis. Dios nos vuelve a la realidad de la vida. Y en esta mañana vamos a ver qué obtengo si me vuelvo a Dios y a la realidad, a la palabra. ¿Qué obtengo para volver a la realidad de la vida? ¿Qué obtengo? Dice ahí el 8:1, por favor, Deuteronomio. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Y ustedes lean la siguiente frase, el final del texto. ¿Qué dice? ¿Saben una cosa? Dios le dijo al hombre: ve, porque tú vas a conquistar la tierra, señorear sobre ella. Si guardamos sus mandatos, volvemos a conectarnos con Dios, dice Dios: si andas en mis mandatos, tú volverás a poseer la tierra. Vas a volver a la realidad. ¿Sabes cuál debe ser el espíritu que domine la vida de una persona, de un hombre y de una mujer? El espíritu de conquista. Dios le dio al hombre ese espíritu desde el principio. Cuando las personas andan todas derrotadas, todas fracasadas, todas intimidadas, cuando las personas viven así, no están viviendo en la plenitud de Dios. Dios dice: guarda mis mandatos y vas a poseer la tierra. El espíritu de conquista va a venir a ti. Ese es el diseño para el cual Dios nos formó, o con el cual Dios nos formó. Volvamos a Dios y volvamos a su palabra, y volverá a poseernos ese espíritu de conquista. Conquistaremos pues la tierra, dice la Biblia. Sigamos. Deuteronomio 4:40. Vamos a otra escritura. Deuteronomio 4:40. ¿Qué va a pasar si yo vuelvo? Ahí está el todo del hombre, en la palabra y en el volver a Dios. Pero ¿qué cosas específicas obtengo? Vendrá el espíritu de conquista a ti. Y dice el 4:40: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Y ustedes lean hasta el final del texto. ¿Qué dice? Dice la Biblia: para que te vaya bien a ti y a tus hijos. ¿Tú quieres que le vaya bien a tus hijos? ¿Tú quieres ver a tus hijos en el futuro bien? ¿Tú quieres que vivan estables? Que sus matrimonios sean sólidos, que sus finanzas estén sanas, que su salud esté bien en sus casas. Yo creo que todos anhelamos eso. Dios dice: pues anda en mis mandamientos y te va a ir bien a ti y le va a ir bien a tus hijos. Camina en mis mandatos, te va a ir bien a ti
y le va a ir bien a tus hijos. Es que miren, nos complicamos mucho. Queremos vivir nosotros, queremos vivir en nuestras ideas, en nuestros sentimientos, en lo que se nos viene a la cabeza. Dios dice, no, vive en mis mandatos y te irá bien a ti y le irá bien a tus hijos también. Dice aquí pues el 40, dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Seguimos en la palabra, capítulo 11, verso 8. Vamos a ver qué más yo obtengo si me vuelvo a Dios y a su palabra. Ya no voy a estar en crisis. 11, 8. Es Dios hablándonos. Es Dios diciendo, vive aquí y así te va a resultar. Haz esto y así va a caminar tu vida. Así va a funcionar tu vida. Mira lo que obtenemos si nos volvemos a Dios y a su palabra. Sigue diciendo el verso 8. Voy a pedir que ustedes lo lean. ¿Cómo dice? Otra vez esa frase. ¿Para qué? Una vez más. ¿Para qué? Suplico su atención. ¿Sabes qué más te va a traer si te vuelves a Dios y a su palabra? Vas a tener fuerza. Vas a ser fortalecido. Vas a tener fe aumentada. Si te vuelves a Dios y a su palabra, no vas a andar derrotado. No vas a andar con un espíritu decaído. Si te vuelves a Dios y a su palabra, vas a ser fortalecido. Personas que contratan dicen, se dice que una vez estaba una persona ahí contratando trabajadores y venían los muchachos que iban a contratar, y a los que caminaban un tanto firmes y luego veían a los que caminaban así un poquito. ¿Sabes por qué? Porque no traen fuerza en su espíritu. Muchas veces no traemos ánimo. Y eso bastó, ni siquiera tuvieron que llegar a hacer el examen. El que contrataba dijo, a este sí, pónmelo en la lista, este va a trabajar. Este no me lo pongas, porque este trae problemas en su interior. Dios quiere que tú y yo caminemos firmes, fortalecidos. Dice la Biblia que si tú y yo nos volvemos a su palabra, tendremos fuerza. Pero hay muchos que quieren que la iglesia les dé electroshock cada domingo, ¿sí? Que lo resucite. Yo voy a la iglesia para que me levanten. A la iglesia casi debemos llegar para sacar toda la riqueza espiritual y darle a Dios la gloria, hermano. No es para venir y a que me levanten, no. Dios nos va a levantar a todos, pero no ese es el plan. Dios quiere que te metas en su palabra. Si te metes en su palabra, vas a ser fortalecido. Él dijo que la fe aumenta conforme estamos en su palabra. La fe te aumenta. Muchas veces en el pueblo hay una realidad. A veces ni siquiera sabemos dónde está la Biblia. Ni siquiera sabemos dónde está la Biblia. Si se quedó en la cajuela del carro, si anda abajo del asiento, si se quedó dónde. Es más, o si se le quedó en la iglesia. Hay varios que se les quedan. Y por ahí hay algunas, díganle a Jerry, él se las va a dar. Pero la Biblia es para todos los días. Todos los días vas a ser fortalecido. Deuteronomio 17, 19. ¿Qué más va a haber si me vuelvo a Dios y a su palabra? ¿Qué otra cosa va a haber para mí? Deuteronomio 17. Voy a leer desde el verso 18. Deuteronomio 17, 18. Mira, cuando nos volvemos a Dios, se acaba la crisis de existencia. Y cuando nos volvemos a su palabra, el pueblo vive esa libertad, esa realidad. No hay crisis de existencia. Tú sabes quién eres en Cristo,
tú sabes lo que tienes, tú sabes a dónde vas, tú sabes de dónde vienes, tú sabes para qué fuiste diseñado, tú lo sabes porque la Biblia lo dice. El otro día platicando con unas personas, le digo, mira, con unos varones, le digo, piensa nada más para qué fue diseñada la mujer, porque estábamos hablando de la esposa. ¿Cuál fue el diseño original? ¿Por qué están estas princesas aquí ahorita? ¿Cuál fue la razón del por qué están aquí? Al hombre pues le iban a dar responsabilidades, ese ya no hay que preguntar, ¿verdad? Pero las damas, ¿por qué? ¿Por qué vinieron a la existencia? ¿Cuál es el diseño de Dios? ¿Qué dijo Dios que era el propósito? Que el hombre no esté solo y ayuda idónea. Ese es su diseño original. O sea, para ser amiga. Porque el hombre vivía solo. La mujer fue hecha para ser amiga. Por eso, ¿cómo les gusta hablar a las mujeres? Porque así fueron diseñadas. Y los hombres no hablamos nada. Y ahí está la mujer desesperada con nosotros, ¿verdad? Porque no hablamos. Pero ¿por qué la mujer es así? Porque así fue diseñada, para ser amiga. Por eso es así. ¿Sí? Y Dios nos dice todo, en su palabra nos vuelve la realidad, nos vuelve la realidad de la existencia. Por eso volver a Dios y a su palabra le volverá al hombre realidad. Mientras no, siempre estará en crisis de existencia y de momento sale de un hoyo y entra otro y sale de un hoyo. Dice la Biblia que cuando estamos pues sin Dios, como le decía hace un rato, dice que vivimos alejados de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se imagina qué crisis? La clave es volver a Dios y a su palabra. Bueno, vamos al 17-18 de Deuteronomio. ¿Qué más obtengo si yo me vuelvo a Dios y a su palabra? Dice ahí el 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, o sea, el rey elegido entre el pueblo, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él cada domingo. ¿Sí dice así o no? ¿Cada cuánto hay que leer la palabra? Y no le voy a preguntar si lee todos los días porque me va a dar pena. Todos los días, todos los días, todos los días. Esta palabra es para todos los días. ¿Y qué va a suceder si yo busco a Dios y su palabra todos los días? Hasta la siguiente coma. ¿Cómo dice? Hasta allí, una vez más. Por último, una vez más. ¿Sabes una cosa? Conforme lees la palabra todos los días, el temor de Dios aumenta en ti. Hay personas que a veces cristianos le han perdido temor a Dios. Le han perdido temor a Dios. ¿Sí? Yo estoy o puedo estar con Dios, pero también me doy mis paseaditas por ahí al mal, ¿sí? Haciendo trampa o haciendo cosas. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque no tienen temor de Dios. Sí son cristianos, pero carecen del temor de Dios. Por eso se les hace fácil salir y hacer cosas. Dios dice, si tú y yo queremos caminar con Dios, necesitamos su palabra todos los días. A veces nos quejamos de nuestros hijos. No, es que los jóvenes no tienen temor de Dios. Lee con ellos la Biblia todos los días. Amén. Y les va a caer temor de Dios. La Biblia está escrita para que caiga temor de Dios al corazón del hombre.